Un semiconductor tan pequeño que cabe en la uña de tu dedo y tan poderoso que puede controlar un auto, una ciudad entera o incluso una inteligencia artificial. Hoy vas a descubrir el proceso oculto, ultra secreto y casi imposible detrás de los chips de 3 nanómetros, el corazón tecnológico más avanzado jamás creado por el ser humano. Pero, ¿qué significa realmente 3 nanómetros? ¿Quién tiene la capacidad de construirlos? ¿Y por qué este chip puede decidir el futuro de guerras, economías y tecnología global? Prepárate, porque lo que verás no se parece a ninguna fábrica que hayas imaginado. Antes de que cualquier chip de 3 nanómetros toque una sola oblea de silicio, todo comienza en un entorno invisible, donde no hay cables, ni materiales, ni máquinas, solo ideas. Aquí, en esta etapa, el semiconductor más avanzado del mundo aún no existe físicamente, solo vive en código, en simulaciones, en millones de líneas de diseño virtual. Diseñar un chip de 3 nanómetros es como planear la ciudad más compleja de la historia, dentro de un espacio más pequeño que la uña de tu dedo. Un chip así puede contener más de 80,000 millones de transistores, y cada uno de ellos debe estar alineado, conectado y cronometrado con una precisión de escala atómica. No hay lugar para errores, ni uno solo. El proceso arranca con ingenieros especializados en arquitectura de semiconductores. Su tarea es definir cómo funcionará el chip, qué tipo de cálculos hará, cuánta energía consumirá, a qué velocidad operará y cómo disipará el calor. Todo esto se define antes de que exista un prototipo. Luego entran en escena los expertos en diseño lógico, quienes construyen los caminos por donde viajarán las señales eléctricas. Aquí se utiliza software especializado conocido como EDA, Electronic Design Automation, capaz de mapear millones de puertas lógicas y rutas de interconexión dentro del chip. Pero el reto de un chip de 3 nanómetros es diferente a todo lo que vino antes. No se trata solo de encoger los transistores, se trata de replantear toda la arquitectura para evitar efectos cuánticos no deseados. A esta escala, los electrones no se comportan como partículas normales, pueden filtrarse a través de paredes de silicio, provocando errores. Por eso se incorporan tecnologías como transistores FinFET y GAA, Gate All Around, que permiten mantener el control del flujo eléctrico incluso en dimensiones ultra reducidas. Cada uno de estos elementos se modela en 3 dimensiones, se simula eléctricamente y se prueba bajo condiciones virtuales extremas: sobrecalentamiento, interferencia electromagnética, ruido térmico. Todo debe ser anticipado. El diseño no se prueba una vez, se prueba millones de veces. En cada iteración se ajustan rutas, se reorganizan bloques lógicos, se mejora la eficiencia. Aquí también se define cuánta energía consumirá cada sección del chip, cómo se balanceará la carga y cómo se evitará que se funda a temperaturas que, literalmente, podrían destruir el material. Una sola línea mal conectada, un transistor fuera de posición o una interferencia mal calculada, y todo el diseño queda inservible. Por eso esta fase puede durar hasta 3 años, incluso con miles de ingenieros trabajando al mismo tiempo desde distintos continentes. Y mientras el público ve un nuevo teléfono o una computadora más rápida, nadie imagina que detrás de ese avance hay millones de horas humanas invertidas en diseñar, a nivel atómico, el futuro. Así comienza todo, en silencio, en circuitos invisibles, pero cada decisión que se toma en esta etapa es lo que hará que un chip de 3 nanómetros funcione o fracase. Una vez que el diseño atómico del chip ha sido finalizado y validado, comienza la fase física. Y todo arranca con un solo elemento, el silicio, el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, pero que aquí debe alcanzar un nivel de pureza que roza lo imposible. Para que un chip de 3 nanómetros funcione sin fallos, el silicio utilizado debe tener una pureza del 99.999999%. Esto significa que por cada 1,000 millones de átomos, apenas uno puede ser una impureza. ¿Te imaginas el nivel de control que se necesita para lograr eso? El proceso inicia con la obtención de silicio de grado electrónico, que se refina a través de reacciones químicas complejas hasta obtener un material base conocido como triclorosilano. Este se purifica, se reduce y se convierte en policristales que luego se funden en hornos especiales a temperaturas que superan los 1400 grados Celsius. Dentro de estos hornos se introduce una semilla de cristal y, girándola lentamente, se forma un enorme cilindro uniforme, el lingote monocristalino, también conocido como bule. Este lingote puede medir hasta 2 metros de largo y pesar más de 100 kilogramos, y su estructura interna debe ser absolutamente perfecta, sin grietas, burbujas ni deformaciones. Cada átomo tiene que estar alineado con el siguiente. Si no lo está, ese fragmento se descarta. Una vez que el lingote está completo, se somete a inspección láser y rayos X. Después, se corta en finas láminas conocidas como obleas, que son discos circulares de unos 20 a 30 centímetros de diámetro.
y apenas unos milímetros de grosor. Estas obleas serán la base sobre la que se grabarán los millones o miles de millones de transistores del chip. Pero antes de que eso ocurra, cada oblea debe pasar por un tratamiento de limpieza y pulido extremo. Se eliminan imperfecciones, se suaviza la superficie hasta un nivel atómico y se aplican productos químicos que eliminan cualquier partícula, residuo metálico o traza de contaminación. El resultado es una superficie más lisa que cualquier espejo fabricado por el ser humano, lista para albergar circuitos del tamaño de moléculas. Toda esta etapa se lleva a cabo en salas blancas, también llamadas clean rooms, donde la atmósfera es más pura que en una sala de cirugía. Los técnicos usan trajes herméticos, mascarillas, doble par de guantes, capucha y botas especiales. El aire pasa por filtros HEPA y ULPA que eliminan hasta las partículas más pequeñas del ambiente. Un simple cabello o una mota de polvo podría inutilizar una oblea entera, con pérdidas de millones de dólares. A partir de aquí, cada paso se vuelve más delicado. Cada capa que se añade, cada línea que se graba, dependerá de que esta base de silicio sea absolutamente perfecta, porque si la base falla, todo el chip fallará. Y eso, cuando estás fabricando el corazón de la tecnología más poderosa del mundo, no es una opción. Aquí comienza lo verdaderamente asombroso. Hasta ahora, todo ha sido preparación, diseño invisible, silicio ultra puro, entornos controlados. Pero en esta etapa, la luz se convierte en herramienta de precisión atómica. Estamos ante uno de los procesos más complejos jamás desarrollados por la humanidad, la litografía ultravioleta extrema, o EUV por sus siglas en inglés. Imagina tratar de dibujar una autopista con carriles y señales sobre un espacio más pequeño que una bacteria. Ahora imagina que esa autopista no se dibuja con tinta ni con láser, sino con luz. Pero no cualquier luz. Se trata de radiación ultravioleta tan energética que sus ondas miden apenas 13 nanómetros de longitud. Eso es más pequeño que la mayoría de los virus conocidos. Para lograrlo, se utiliza una de las máquinas más avanzadas del mundo, los sistemas EUV desarrollados por la empresa holandesa ASML. Cada una de estas máquinas puede costar más de 200 millones de dólares y solo un puñado de fábricas en el mundo tienen acceso a ellas. La luz EUV no se genera con una bombilla, se produce disparando láseres de alta potencia sobre diminutas gotas de estaño líquido a una velocidad de 50.000 veces por segundo. Cada impacto genera una explosión de plasma que emite radiación ultravioleta extrema. Esta radiación luego se redirige con una serie de espejos especiales, no lentes, porque ningún material transparente puede manejar esta luz. Los espejos están recubiertos con molibdeno y silicio y pulidos con tanta precisión que su superficie es más suave que una onda de luz. La luz EUV viaja hasta llegar a una máscara, un patrón que contiene el diseño del circuito que se desea imprimir. Esta máscara proyecta su imagen sobre la oblea de silicio, que ha sido previamente recubierta con un material fotosensible llamado resist. Donde la luz incide, este material reacciona químicamente. Luego, mediante un proceso de revelado, se eliminan las partes afectadas y el patrón queda grabado sobre la oblea. Pero este patrón tiene detalles de 3 nanómetros, y esto es solo una capa. Un chip de este tipo no se hace en un solo grabado. Requiere más de 50 capas superpuestas, cada una grabada con precisión milimétrica sobre la anterior. Para ello, la oblea debe ser reposicionada con precisión inferior a 1 nanómetro una y otra vez, sin errores, sin desplazamientos. Es como construir un rascacielos, donde cada piso debe alinearse con una exactitud atómica. En cada capa se graban millones de transistores, conexiones, puentes, puertas lógicas, zonas de aislamiento, capas dieléctricas, todo con luz. Y cualquier error, cualquier mal alineamiento, cualquier vibración puede arruinarlo todo. Además, hay un reto invisible, la difracción de la luz. A esta escala, la propia física empieza a resistirse. Las ondas de luz se desvían, se expanden, interfieren entre sí. Por eso se utilizan sistemas ópticos corregidos por algoritmos de distorsión y se aplica tecnología de compensación térmica, ya que incluso un cambio de temperatura de medio grado puede afectar la alineación. Este es el momento en que el diseño virtual se convierte en materia, donde una oblea silenciosa empieza a transformarse en algo con propósito. Y todo gracias a una danza perfecta entre luz, espejos y materia que ocurre en fracciones de segundo, dentro de una máquina que solo unas cuantas manos en el planeta saben operar. Así se imprime el futuro, y estamos apenas a la mitad del camino. Una vez que la litografía ha proyectado los patrones nanométricos sobre la oblea de silicio, comienza una nueva fase: transformar esos patrones de luz en estructuras físicas. Aquí es donde la ciencia se vuelve casi alquimia, porque no basta con dibujar los caminos del chip, ahora hay que construirlos, átomo por átomo. El primer paso es el grabado, un proceso en el que se eliminan partes del material según el patrón definido por la
la luz. Se utilizan técnicas como grabado por plasma, RI por sus siglas en inglés, donde gases ionizados, como el flúor o el cloro, reaccionan con la superficie expuesta y la esculpen químicamente. Este grabado puede ser vertical u horizontal, dependiendo de si se busca profundidad o definición de borde. A esta escala, un pequeño exceso puede destruir todo el patrón. Por eso, cada segundo de exposición está calculado al nanosegundo. Luego viene la deposición de materiales, otra fase crítica. Aquí se colocan nuevas capas de materiales sobre la oblea, aislantes, conductores y semiconductores, que formarán parte de los transistores y conexiones internas del chip. Se utilizan técnicas como deposición por vapor químico, CVD, deposición atómica, ALD, o deposición física, PVD, según la función que tendrá cada capa. En esta etapa se aplican materiales como dióxido de silicio para aislamiento eléctrico, hafnio para mejorar el rendimiento de los transistores, cobre o tungsteno para formar los cables que conectan cada componente, y materiales dieléctricos de baja constante que reducen el consumo energético. Lo sorprendente es que estas capas tienen grosores de apenas unos pocos átomos. La deposición atómica, por ejemplo, literalmente coloca una sola capa de átomos por ciclo, como si se tratara de una impresora 3D a escala cuántica. Pero nada de esto sirve si las capas no están alineadas. Cada nueva capa debe coincidir exactamente con la anterior, sin corrimiento, sin inclinación, sin impurezas atrapadas entre medios. Para lograrlo, se utilizan sensores ópticos, alineadores láser y sistemas de retroalimentación en tiempo real. Si algo falla, el sistema se detiene. No hay margen de error. Este proceso de grabado y deposición se repite decenas de veces, capa tras capa, piso tras piso. Se crean las compuertas de los transistores, los canales por donde fluirán los electrones, las zonas de aislamiento, las interconexiones metálicas y los contactos. En los chips de 3 nanómetros, muchas de estas estructuras son tridimensionales. Se construyen apiladas en varios niveles, permitiendo colocar más potencia en menos espacio. El resultado final es un circuito tridimensional tan denso que, en una superficie menor que una uña, puede haber más de 80,000 millones de transistores. Una red microscópica que pronto se convertirá en cerebro de un dispositivo. Pero antes de llegar ahí, queda una etapa esencial: probar que todo esto funcione. Después de más de 100 pasos de litografía, grabado y deposición, la oblea parece estar completa. Pero la pregunta clave aún no tiene respuesta. ¿Funciona el chip? Porque a esta escala, cualquier error invisible puede ser fatal. Un átomo fuera de lugar, un canal mal conectado, un cortocircuito microscópico. Cualquier mínimo desajuste significa que el chip entero está perdido. Por eso, esta etapa existe. Las pruebas y validaciones no son opcionales. Son el único camino para saber si el cerebro más pequeño y poderoso del mundo realmente está vivo. Todo comienza con un análisis visual y estructural. Equipos de inspección óptica y microscopios electrónicos escanean cada oblea en busca de irregularidades, grietas, contaminantes, líneas borrosas o partículas atrapadas. Estas herramientas son capaces de detectar defectos de menos de 1 nanómetro, pero esto solo es la primera barrera. Después llega el test funcional. Cada oblea contiene cientos o miles de chips individuales, organizados como una malla. A través de una sonda ultra precisa, una máquina toca cada uno de estos chips y simula condiciones reales de uso. Se les envían señales eléctricas, se miden respuestas, se simula carga de trabajo, temperatura, estrés. Los chips que fallan en esta etapa son descartados inmediatamente. Esta prueba es tan sensible que incluso chips con el 99.9% de rendimiento interno pueden ser eliminados si su eficiencia energética, velocidad de respuesta o margen térmico no cumple con los estándares. En algunos casos, más del 30% de los chips se descartan. Y en los lotes de 3 nanómetros, esa cifra puede ser aún mayor. A los chips que pasan esta primera selección, se les recorta de la oblea con cortes láser ultra precisos. Luego se encapsulan en un paquete que los protegerá de interferencias electromagnéticas, humedad y choques térmicos. Este encapsulado también permite conectar el chip a placas madre, sistemas electrónicos, dispositivos móviles o servidores. Una vez encapsulados, los chips pasan por una segunda ronda de pruebas: verificación de consumo, validación térmica, pruebas de estrés prolongado, pruebas de compatibilidad con distintos voltajes. Algunos incluso son sometidos a ciclos extremos de temperatura, de menos 80 a más de 120 grados Celsius, para verificar que puedan resistir el uso intensivo en condiciones reales. Y finalmente, los que superan todas estas pruebas son calificados, clasificados y etiquetados. Algunos son destinados a smartphones de gama alta, otros a supercomputadoras, a centros de datos, a inteligencia artificial o incluso a sistemas militares. Y unos cuantos, los más estables, los más eficientes, los más veloces, son seleccionados para
pruebas experimentales o desarrollos futuros aún no revelados. En esta etapa, un chip de apenas unos milímetros cuadrados puede valer cientos o miles de dólares, dependiendo de su destino. Y si fallara después de estar ensamblado, podría provocar la caída de un sistema completo. Por eso, antes de dejar la fábrica, cada chip debe demostrar que es más que una obra maestra microscópica. Debe demostrar que es confiable, que es sólido, que está listo para el mundo real. Después de ver todo lo que se necesita para fabricar un chip de 3 nanómetros, desde el diseño atómico hasta las pruebas de validación, queda una pregunta inevitable. ¿Quién tiene el poder de hacer esto? Porque fabricar un chip de 3 nanómetros no es solo una cuestión técnica, es un privilegio estratégico. Solo un puñado de empresas y países en el mundo tienen la capacidad y los recursos para lograrlo. La primera es TSMC, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Con sede en la isla de Taiwán, esta empresa es la columna vertebral de la tecnología moderna. Produce chips para Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm y muchas más. Y hoy en día es la única compañía del planeta que produce semiconductores de 3 nanómetros a escala industrial y con alto rendimiento. La segunda es Samsung, en Corea del Sur. Aunque ha logrado fabricar chips de 3 nanómetros usando una arquitectura diferente llamada GAA, Gate All Around, su volumen de producción aún está por detrás de TSMC. Sin embargo, Samsung está invirtiendo miles de millones para alcanzar el mismo nivel de dominio. Luego está Intel, la histórica empresa estadounidense que alguna vez lideró el mercado. Actualmente está intentando recuperar terreno, pero aún no produce chips de 3 nanómetros para el mercado comercial. Su objetivo es alcanzarlo en los próximos años. Pero esto va más allá de empresas. Los chips de 3 nanómetros son armas estratégicas. Quien los domina controla la inteligencia artificial, el desarrollo militar avanzado, las telecomunicaciones, los autos autónomos, la industria farmacéutica computacional, la exploración espacial y, por supuesto, el mercado global de dispositivos inteligentes. Por eso, la tecnología de estos chips está en el centro de una guerra silenciosa entre potencias como Estados Unidos y China. Estados Unidos, por ejemplo, ha impuesto restricciones severas para evitar que esta tecnología llegue a empresas chinas como Huawei o SMIC, temiendo que se use con fines militares o de control social. Y China, por su parte, invierte decenas de miles de millones de dólares al año para reducir su dependencia tecnológica y desarrollar su propia industria de semiconductores avanzados. Al final, estos chips diminutos, casi invisibles, se han convertido en el nuevo petróleo del siglo XXI. Quien los diseña, quien los fabrica, quien los controla, tiene el poder de influir en todo, en la economía, en la seguridad, en la innovación y hasta en el equilibrio global. Así que la próxima vez que enciendas tu teléfono, uses inteligencia artificial o subas un video a la nube, recuerda esto. Dentro de ese dispositivo hay un chip que solo unos pocos en el mundo saben fabricar, y ese conocimiento es poder. Detrás de cada dispositivo que usamos hay una historia que casi nadie ve, una historia escrita con átomos, con luz, con precisión infinita. Los chips de 3 nanómetros no son solo tecnología, son el alma del futuro, tan pequeños que caben en la punta de un alfiler, pero tan poderosos que están dando forma al rumbo del mundo. Si este viaje al corazón de la microfabricación te sorprendió, suscríbete para seguir descubriendo cómo se hacen los inventos más impresionantes del planeta. Aquí no solo mostramos procesos, revelamos los secretos que mueven la vida moderna. ¿Y tú qué otro avance tecnológico quieres ver desde adentro? Esto es Así se hace, y esto apenas comienza.